Nando no salió al otro día, pero se repuso. O sea, nos vamos a reponer. Al final el ser humano puede reponerse de las situaciones adversas y tiene una alta capacidad de resiliencia. Muy buenas a todos quienes están viendo o escuchando este psicofil sobre la sociedad de la nieve. Bienvenidos a todos. Si es primera vez que estás por aquí, te contamos que en este espacio hablamos, reaccionamos, analizamos películas. Y hoy tenemos una invitada muy especial, pero no sin antes presentarme. Mi nombre es Mayra Casanova, soy psicóloga y soy la anfitriona en este espacio. Y tenemos a Jennifer que nos acompaña. Jennifer, cuéntanos un poco de ti. Hola, manita, ¿cómo estás? Mi nombre es Jennifer Casanova y soy la hermanita de Mayra. Hoy tenemos un psicofil muy familiar. Hace Sí, nos rato tenía gusta. ganas de estar en este espacio, ¿cierto? Sí, bueno, yo veía los psicofilms que tú hacías en Instagram y yo decía, algún día estaré ahí. Bueno, y se llegó el día. Sí, Anteriormente estaba muy enfocado a que fuesen psicólogos quienes conversaran o trabajadores sociales. Ya está abierto a que cualquiera que quiera analizar películas, porque todos lo podemos hacer, se pueda sumar a este espacio. Bienvenida, me encanta hablar contigo sobre este tema porque además somos de los muchos que se han inquietado por este tema. Creo que eso es algo muy importante en la película, que no te quedas solamente con verla. Hay películas que tú las ves, hablas un poquito de ellas y ya. Como esta tiene toda una historia detrás y tiene además es una historia de la vida real, de supervivencia, de tantos aspectos tan importantes, pues uno se va a buscar todo lo que ha pasado con ellos y hay demasiada información en las redes sociales. Así que hoy vamos a hablar de todo un poco, porque la historia detrás de la película también es un elemento demasiado importante. Bueno, mm, cuéntanos un poco de qué haces, Jennifer, a qué te dedicas en estos momentos. bueno, yo vivo en Chile hace 10 años, cumplí el año pasado 10 años, ya este año serían 11. Soy profesora de música, hago clases en una escuela de una fundación y a eso me dedico acá en Chile. Soy profesora a tiempo completo. Ok. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es cómo te sentiste viendo la película. ¿Qué sensaciones se generaban? ¿Tú eres de las que evita ver películas porque de pronto no quiere como someterse a esa experiencia tan dura, difícil? Porque hay personas que no la han visto porque dicen, no, yo no la voy a ver, ¿para qué voy a ver a gente sufriendo? ¿O eres de las que prefiere verlo porque experimentar esas emociones también hacen parte de esto tan especial que tiene el cine? Sí, bueno, yo soy de las personas que les gusta ver este tipo de películas. Me gustan Ok, mucho, me llaman mucho la atención y sobre todo, o sea, el plus, yo creo que lo que le da a la película es que es una historia real, o sea, de que sucedió. Yo evito ver películas trágicas, pero que traten de niños. ok, Ese entiendo. tipo de películas sí me afectan como más, o sea, es Me como pasa que un las poco evito. también. Sí, las evito. Pero como esta película, como La Sociedad de la Nieve, la verdad es que me gustaba mucho el tema. Yo había escuchado ya sobre el tema, sobre la historia, antes de que saliera la película, antes de saber que iban a hacer una película sobre este tema. Yo había visto un documental que a mí me gustó mucho, me parece que fue en el año 2006 o 2007, no me acuerdo bien cuál era la fecha, que fue como el año en el que subieron todos a, al lugar donde había caído el avión y Ok. ahí ellos hicieron un documental como diciendo lo que había sucedido, como fue un documental muy antiguo. Sí, y por eso yo creo que cuando vi la película no me, o sea, me impactó, pero ya como traía como el conocimiento paso a Claro. paso de lo que había ocurrido, claro, no fue impactante, pero no así como tan chocante. Sabes que con respecto a eso que dices, yo hice una encuesta en Instagram, para quienes no me siguen pueden seguirme, psicóloga Mayra Casanova, preguntando quiénes la habían visto cuando apenas la película estaba saliendo, cuando estaba en Netflix, cuando salió por primera vez. Y recuerdo que alguien me dijo, yo la vi y le pregunté,
te gustó? ¿Cómo te sentiste? Y me dijo, la verdad es una película muy dura de ver. No esperaba que fuese así. O sea, no esperaba que fuese tan dura, que pasaran tantas cosas. Entonces, claro, cuando es tu primera experiencia y no sabías mucho del caso y vas a verlo, se debe vivir desde un lugar muy distinto al que lo viven quienes ya conocían la historia y saben al final cómo termina. Exacto. Sí, yo también creo eso. Además que el relato era mucho más crudo. El Ah, relato ok. del documental que yo vi era mucho más Sí, crudo. Igual las películas, claro, tienen mucho de realidad. Esta película se destaca sobre todo por eso, porque es muy realista, o sea, va como muy a la par de lo que realmente vivieron. Pero claro, si sigue siendo película, entonces hay relatos que quizás omiten o no son tan crudos como escuchar como los testimonios. claro, entiendo. Y tiene que tener algo de entretenido, para que te quedes viendo una También, película hasta el final. exacto. Jennifer, ¿y qué sentías mientras la veías? Bueno, algo que me pasó era que todo el tiempo me preguntaba yo qué hubiese hecho. Ah, No sé si a ti esa es. también te pasó. Uy, yo no me lo preguntaba porque la verdad quedé como, ¿cómo sobreviviría en esa circunstancia? Sería tan Sí, difícil. Tú te sí. preguntabas qué hubieses hecho. ¿Qué hubiese hecho? O sea, en cada reacción que tuvieron, yo cómo hubiese reaccionado, porque igual también hay que tener en cuenta que muchas personas juzgan quizás a algunos o a otros por la forma en la que reaccionaron ante la circunstancia, pero hay que tener en cuenta de que todos tenemos herramientas diferentes en Así la es. vida. Entonces, no tenemos el mismo tipo de herramientas ni de contención. Hay personas más introvertidas, hay personas más retraídas, hay otras personas que son más que van al choque o a hacer las cosas, a buscar soluciones. Entonces, nosotros no podemos juzgar el por qué unos hicieron o otros no hicieron, sino que eso me llamó mucho la atención de que lo veía como de una manera objetiva, no como cuando vi la película, no era como centrada en, ay, ¿esto por qué no hicieron esto? O ¿por qué estos Ujú. otros hicieron esto otro? Sí, eso Claro, me porque es pasó. tan fácil también juzgar la experiencia del otro cuando no estamos en sus zapatos. Es tan fácil decir, Claro, yo lo hubiese hecho de esta manera, yo hubiese hecho esto, lo otro, cuando realmente las circunstancias o tal vez ni siquiera hemos estado o vamos a estar en una circunstancia similar. Entonces, es más, los sobrevivientes lo mencionan en sus charlas. Ellos dicen, en ese momento tú estás viviendo algo que no te esperabas tener que vivir alguna vez en tu vida. Simplemente ocurrió y te colocan en una circunstancia en donde, ¿qué vas a hacer frente a eso? No sabes. Cada quien reacciona de una manera diferente y el juicio es muy fácil, mm. pero No, y además realmente, que eran muy jovencitos, la oh, mayoría eran muy esa fue, jovencitos. exacto, Sí, esa fue la parte que más me impactó. Porque al ver esta película a los 30, a los 35, a los 40, de todas maneras hay una historia personal que te hace pensar, ay, yo haría esto, pero a los 18, muy difícil. La no, que verdad, venían también disculpa, venían también adelante. de familias pudientes que no tenían como muchas necesidades, o la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, entonces tampoco, bueno, y por el mismo testimonio de ellos, no se habían enfrentado como a una situación catastrófica. Y esto fue como de haber venido como de una cuna de oro, por así decirlo, y enfrentarse a una situación así, uno creería, no van a poder, pero ellos lograron sobreponerse y poder tener las herramientas para lograr pues lo que lograron. Así es. A mí lo que me pasaba era que sentía mucha empatía. Todo el tiempo pensaba en cómo se deberían estar sintiendo, qué duro debe ser estar atravesando eso. La parte que a mí más me generó como todo este tema emocional fue cuando dicen que ya no los van a buscar. O sea, cuando dicen que ya están muertos. ¿Tú sabes lo que es darte cuenta que para el mundo ya tú no vives? Si hay una experiencia de soledad, debe ser esa. O sea, sentir que ya el mundo sigue
eh, siguen pasando Su vida, su cosas. curso. Ujú. Exacto, sigue su curso, pero tú ya no, o sea, ya para ellos no existes. Esa es la parte más dolorosa, pero a la vez fue la parte más importante, porque muchos de ellos dicen que esa noticia fue la que les dio el valor para poder seguir adelante y para poder decir, bueno, si no me vienen a buscar, nosotros algo vamos a hacer. Ya no contamos con ellos. Nos tenemos es Mm. nosotros mismos para poder seguir avanzando y se crea todo esto que es la Sociedad de la Nieve. Me gusta muchísimo ese nombre porque realmente ellos tuvieron que construir una sociedad para poder sobrevivir. Mm. Tuvieron que Exacto. tener unas propias normas, unas formas de comportarse, asumir un rol en esa sociedad para que pudiese haber esperanza. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de ese tema de la Sociedad de la Nieve? De ese nombre, además. Sí, a mí me llamó mucho la atención el que se sintieran abandonados, porque cuando tú te sientes abandonado, a ti no te dan ganas de seguir, porque sientes que, que no vas a tener un respaldo, como una fuerza o algo. Y algo muy bonito es que ellos, claro, fueron abandonados por el mundo, pero su fe no los abandonó. O sea, ellos Así en es. el testimonio de la gran mayoría constantemente hablan de cómo podían ver a Dios en ese lugar. O sea, de que se sintieron abandonados por el mundo, pero no por Dios en ese momento. Y la Sociedad de la Nieve, el nombre es, claro, muchas personas quizás tienden a juzgar los motivos de el por qué se dieron algunas cosas que ocurrieron, pero como dices tú, tenía que ser sí o sea, era la única forma de sobrevivir el crear este tipo de sociedad totalmente diferente a nuestras propias reglas, a las que Ujú, tenemos éticas, morales, no sé, normalmente en la vida cotidiana, así es. porque ya estaban a la deriva, estaban hacia sus propias decisiones. Entonces tenían que crear este núcleo para ser fortalecidos también. Es importante porque el tema de la sociedad, porque siempre la sociedad en general es algo que te resguarda y ellos ya no tenían esa sociedad aparte que los resguardara, entonces tenían que resguardarse entre sí mismos y por esto es fundamental la sociedad que hicieron. Que te resguarda, que te regula, que te indica además lo que debes hacer. Y me parece muy Exactamente. interesante cuando ellos dicen nos tocaba nuestras normas, nuestras formas, nuestras maneras para poder sobrevivir. Sin embargo, eso no Mm. significaba que se iban a ir al punto de lastimarse o de dañarse, no era la norma o la ley del más poderoso, sino al contrario, ellos crearon un colectivo en donde se cuidaban, se protegían y cada uno cumplía un rol y eso es muy importante para poder sobrevivir y para poder salir adelante. ¿Qué rol debo cumplir en este espacio para que pueda ser significativo? Porque hay cosas en este momento más importantes en las que tenemos que enfocarnos. Claro. Mm. Sobre Bueno, la bondad de la que hablaba, ay, disculpa. dale, adelante, cuéntanos, no pasa nada. No, te quería como agregar una cosita sobre la bondad de la que hablabas, que, bueno, uno no solo ve la película, sino que comienza, yo creo que a todos nos ha Claro, pasado, sí. comienza a escuchar, Confirmen en los bus comentarios si también han visto mil cosas de la Sociedad de la Nieve. leer, buscar, investigar, y algo que a mí me llamó mucho la atención fue el relato de Ramón Sabella, parece que era el nombre, Sabela, no recuerdo cómo se pronuncia, Sabella creo que es, Ramón Sabella, que era el Moncho Sabella, y que él dice que él no conocía a nadie ahí, que había sido como invitado, pero no conocía a nadie, y que cuando sucedió este accidente, él sintió mucho miedo porque se sintió solo. O sea, él dijo, ellos no me conocen, ellos no, o sea, sí, y Soy ya había visto como el más el vulnerable en más, esta el situación. más vulnerable. Entonces, justo él había leído un libro de un barco que estuvo a punto de naufragar y las personas en el barco hicieron como una especie de azar para ver a qué persona podían alimentarse de qué persona.
viva, o sea, que ellos mismos iban a matarla. Entonces, él se acordaba de esto, Ah, que al final, al barco lo rescataron y no murió la persona, pero la persona contó el testimonio y él se acordaba de eso, decía como que se acordaba de eso y decía, no, si aquí al primero que van a, si ven que no sobrevive, o sea, que no vamos a poder sobrevivir de esta situación, es a mí. Y es muy bonito porque él imagínate. contaba que esa noche él se hizo muy amigo de Coco Nicolich Ujú. Las y ellos famosas no se cartas de Coco. conocían. Sí, y Coco en sus cartas habla de él. Dice así como, aquí en esta noche terrible, parafraseando, me hice de un buen amigo, dormimos tomados de la mano y no se conocían. O sea, era como que se hicieron, conoció a un muy buen amigo, ahora es mi mejor amigo. Entonces él se dio cuenta de la bondad de ese grupo. O sea, como que el grupo lo acogió en vez De como de dejarlo excluirlo. a un lado. Exacto. Sabes que eso que mencionas es súper importante porque también hace referencia a todas esas veces que nos anticipamos basados en experiencias pasadas, en cosas que hemos visto, en que hemos escuchado, y creemos que entonces la vida es de una sola forma y eso alimenta temores y miedos para poder hacerle frente. Él juzgaba lo que iba a ocurrir en ese momento basado en su experiencia, en lo que había leído, y eso claramente seguramente aumentaba la ansiedad frente a la situación, porque se sentía desprotegido y solo, pero también esas circunstancias adversas, cómo pueden generar vínculos que no creíamos que se podían generar. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que llegamos a un lugar nuevo y decimos, soy el nuevo, cómo me tratarán, yo no sé nada de eso, y resulta que en el camino nos damos cuenta que esa gente que estuvo allí también fue nueva en algún momento, también hay personas valiosas que conectan contigo y que puedes generar alianzas, vínculos, relaciones, independientemente de las circunstancias en las que a veces nos encontramos. Entonces, eso me pareció también muy bonito y muy interesante. Cómo llegó un momento en que ya no eran los que nos conocíamos y los que no nos conocíamos, éramos la misma sociedad. Aquí estamos todos viviendo una cuestión que nos atraviesa a todos, que es dura, que es hostil, y en ese momento encontramos también las cosas bonitas, que cuesta decirlo, porque alguien dirá, qué bonito tendría, pero realmente todos ellos hablan de algo bonito que sucedió en ese espacio, que parecía que solamente revelaría dolor y adversidad. También trajo aspectos bonitos. No sé si conoces algún testimonio o has escuchado algo de ellos. Yo tengo algunos que mencionaron de aspectos que se desarrollaron aún en esa situación hostil que estaban viviendo, porque creemos que todo termina cuando ellos logran salir. Como que lo bueno que pasó es que sobrevivieron y salieron, pero resulta que eso fue algo muy especial, muy bueno. Todos esperamos el final de la película para ver que por fin lo rescataran y ya no sufrieran más. Pero en medio de ese sufrimiento, ellos también descubrieron cosas muy hermosas, tanto que algunos de ellos dicen que sentían como una especie de sensación ambivalente cuando ya iban saliendo de ese lugar. Era como, nos vamos a la sociedad de la cual pertenecemos, pero también duele dejar esta, porque aquí se formaron cosas muy importantes. No sé si recuerdas algunas, yo recuerdo otras, pero me gustaría escucharte. ¿Cuáles fueron esas cosas Mm, importantes que se desarrollaron en un momento adverso? bueno, sobre la película en sí, porque como de la Ujú, historia en general hay muchas, pero en la película ujú, sí. puntualmente quiero resaltar, hay varias, pero quiero resaltar una que es cuando Javier Metol habla con Numa. Ah, esa parte es muy Sí, especial. es muy especial, muy impactante, porque Numa, que por testimonio de todos, siempre dijeron que él era como el más dispuesto siempre a ayudar, a apoyar, aunque él estaba mal, él siempre veló porque los demás estaban bien. Y otra persona que hizo eso fue Liliana, la esposa de Javier. Y cuando ella muere en la avalancha, Numa le está diciendo a Javier cómo se siente de no poder ayudar de la forma en la que quisiera porque está lastimado, porque está herido y Javier le cuenta que Liliana lo dio todo y, bueno, y que murió en la avalancha, pero que cuando él la abraza, siente que ese amor él tenía que llevárselo a sus hijos. Ujú. Sí, esa a mí me
Me impactó mucho porque es muy real, o sea, antes de que sucediera en la película, como te digo, yo había visto el documental y Javier cuenta esto. Esto es algo que creo que da un plus a la película que es muy certera, va muy ligada como a lo que realmente vivieron. Claro, la persona en la que te conviertes mientras atraviesas un momento doloroso. Por ejemplo, ellos vieron que Liliana se convirtió en esa figura también cuidadora. No sale mucho en la película, pero sabemos por relatos, por libros y por otras formas de contar esta historia en donde se habla de ese rol tan importante que tenía ella. Los que se convirtieron o trataron de poner a disposición su servicio, los que entregaron amor a través del cuidado, los que salieron a caminar. Una cosa que resaltaba mucho era que pasó a un segundo plano lo mío y lo tuyo. Aquí es de todos. Compartimos, cuidamos porque todos estemos bien. Como dormían abrazados también para poder darse calor. O sea, generalmente las personas tenemos como un límite de distancia personal, pero ahí en ese Sí. momento lo más importante era estar cerca, los vínculos que se generaron, el cuidado, la protección, y me imagino también que el darse cuenta que cada día que pasaba y seguían con vida, estaban logrando algo, seguir con vida. Y esto lo digo porque generalmente nuestra expectativa de lo que es bueno o no tiene que ver con lo que alcanzo, con lo que logro, con relación a metas. Digamos que lo más especial que hubiese podido pasar en ese momento para algunos sería como no tener que atravesarlo, pero en la medida que lo atravesaban, ese dolor, ellos también estaban dándose cuenta de lo resistente que eran, dándose cuenta que habían personas valiosas a su alrededor, viendo el cuidado de los unos a los otros. Y hay una parte en la historia de la película en donde hay uno de ellos que narra cómo ve a Dios a través de las acciones de sus compañeros. Es como que le sorprende ver todo lo que hacen por los demás. Entonces, bueno, realmente hay muchos elementos valiosos de la película que nos hablan de todo lo bonito que se forja en un momento de hostilidad. Y los seres humanos no les gusta lo incómodo. Si nos Ujú. ponen a elegir entre lo cómodo y lo incómodo, ¿quién quiere vivir algo así? Nadie. Ninguno de nosotros quiere pasar por experiencias difíciles, pero hay una parte de la vida que no podemos controlar, que no sabemos qué va a ocurrir, pero aún en esas experiencias pueden pasar cosas en nuestra vida. Entonces, bueno, me gustaría que me cuentes cuáles crees tú que son los principales aprendizajes de la Sociedad de la Nieve, aquellos con los Sí, que tú te quedas. varios. Pero antes de continuar, me gustaría que me acordé de otra situación que también me Ujú. impactó mucho y fue cuando Gustavo Cervino guardaba los recuerdos de las personas que fallecían para llevárselo a los Ay, familiares. súper lindo esa parte. No, esa parte a mí siendo honesta, me hizo llorar. Bueno, lloré en varias partes de la película y hace mucho tiempo yo no lloraba con una película. Y, y lloré porque era como no solamente habían creado una sociedad para ellos, sino que estaban también esas personas amadas que ya no estaban con ellos físicamente, pero que seguían estando en su corazón, en su amor. Y ese detalle tan bonito de ir reuniendo cada una de los accesorios personales de cada una de estas personas que ya no estaban ahí y llevárselo a sus familiares. Cuenta él después que estuvo un mes entero entregándole casa por casa a cada uno de sus familiares para que tuvieran este recuerdo de sus seres Claro. queridos. Antes de que continuemos, me quiero detener también en eso que mencionas porque ese es uno de los aprendizajes y es mientras luchas por ti, también puedes pensar en los demás. Él estaba intentando sobrevivir, haciendo lo mejor que podía en un escenario demasiado hostil, pero también estaba pensando en esas personas que ya no estaban y que tenían familias esperándolos. Entonces, qué bonito es saber que en medio de una situación difícil, tú también puedes pensar en los otros, también puedes tener en cuenta qué puedes hacer por alguien más.
Pero al punto, y aquí vamos para que completemos el tema de los aprendizajes y poder escucharte, al punto en el que no puedes anularte para cuidar a otros. Vemos la historia de Numa desde un punto muy especial. Es una persona que recordaba con amor por todo su servicio, por toda su entrega, pero también en el relato de los sobrevivientes se escucha cómo él se aniquiló un poco en esa intención de cuidar a los demás. O sea, su objetivo era qué puedo hacer por el otro y eso hizo que descuidara también un poquito su propio bienestar. Esto no significa que debemos ser solos el centro y solo estar fijados en nosotros, pero hay que encontrar ese equilibrio en el que mientras ayudamos a los otros también nos estamos cuidando a nosotros mismos. ¿Qué piensas de eso, Jennifer? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, porque el relato de todos es ese de que Numa eh, dejó de lado su ser a sí mismo y se enfocó siempre como en ayudar y en, incluso Numa era el que iba a salir con Nando, Sí, ¿cierto? Entonces él decía cómo le asombraba la fortaleza de Nando, que estaba constantemente como ejercitándose y haciendo todo esto para poder llegar a ese momento eh, y que se haya dejado de un lado, pero también tomo las palabras de uno de los sobrevivientes, José Luis Inciarte, si no me equivoco, Coche, que dijo que Numa se entregó por completo, pero que la muerte no pudo haber sido un castigo, claro, estoy porque, de acuerdo. claro, porque, exacto, porque la muerte tiene que tener algún premio esa muerte por todo el esfuerzo y todo lo que hizo Numa en su momento. Sí, recuerdo sus palabras, eran como no pudo sobrevivir, pero recibió, no, merecía, estamos todos de acuerdo que merecía un premio, pero la muerte fue su premio. Y es que en esa situación adversa, ellos también sabían que esa era una posibilidad, ellos la sabían y mencionaban, y mientras le ocurría a uno, sabíamos que el siguiente podía ser otro de nosotros, pero Exacto. mientras no ocurría, ese instinto de vida, ese instinto de supervivencia nos impulsaba. Porque también es cierto que a veces hay situaciones en donde nos metemos en la mente y creemos que funciona así. No, es que yo era vida, yo voy a vivir, yo voy a vivir, yo solo voy a vivir, yo voy a sacar adelante, yo voy a... un pensamiento bastante ingenuo a veces frente a las circunstancias. Pero aquí no pasaba eso. Ellos sabían que eso era una posibilidad, pero se aferraban a lo que tenían. Y lo que tenían en ese momento era la vida. Y mientras había vida, había esperanza. Me quedo con una palabra de Canesa que me gustó muchísimo cuando él decía, sabíamos que el vivir era hoy y la esperanza era el mañana. Eso no salió en la película, está en todos estos testimonios que ellos han dado. El vivir era, la vida era hoy. La vida no era cuando ya estuviéramos allá o lo que habíamos vivido antes, porque eso también ocurre muchas veces. Creemos que solo tenemos vida cuando ya alcanzamos todos nuestros sueños y anhelos o nos quedamos en la vida del pasado generando todas estas sensaciones por lo que ya no tenemos y lo feliz que éramos antes. Él estaba, era en el aquí, en el ahora. Entonces, bueno, eso es uno de los aprendizajes que recuerdo y me gustaría seguir escuchando los que tú tienes ahí en mente. Sí, hay una frase de Pablo Bierzi, que fue el escritor de La Sociedad de la Nieve, del libro de donde sacaron los relatos para hacer la Que película, es amigo que a mí de me ellos gustó mucho, que fue desde, amigo de desde ellos, esa que fue a la época. misma escuela, exacto, que jugó al Sí, rugby, todo. Y él dice, para mí lo fundamental es que en la peor situación inimaginable, cuando se quitan todas las capas con que adornamos el ego, lo que surge es un hombre bondadoso. Cuando le sí. preguntaron como qué aprendizaje podía sacar como de esta situación y yo me quedo con esas palabras. O sea, lo que cuando se nos quita el ego, la vanidad, cuando ya estamos, ya no somos, somos iguales no sé, que un gusano al lado nuestro, lo único que aflora en nosotros es la bondad, Jennifer, porque y ya no sabes que tenemos... Canesa lo decía en una entrevista cuando salió, él decía, se nos replanteó nuestra escala de valores, Mm, exacto. basando en eso que tú acabas de mencionar. O sea, ¿qué es lo realmente importante?
exactamente, exactamente. ¿Hay algún otro aprendizaje que tengas ahí en mente o te cuento alguno de los míos? Ya, cuéntame uno de los tuyos. Bueno, una de las cosas que pude recordar mientras lo veía es una premisa de la terapia de aceptación y compromiso, o digamos que es como el propósito, que es generar flexibilidad psicológica. La, y pues esta teoría de la terapia de aceptación y compromiso, que es la que yo empleo con mis consultantes, te menciona que hay unos aspectos en la vida que son importantes y que van más allá de lo que nos está aconteciendo. Y la flexibilidad psicológica tiene que ver con conectar con el momento presente, o sea, darte cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Con el hoy que hablábamos, pero también poder cambiar y ajustar tu comportamiento que vaya acorde a tus valores, a lo que es realmente importante. ¿Y cómo lo vi yo en esta película? En el hecho de que ellos sabían que estaban en un panorama hostil, difícil, sabían que ese escenario era doloroso, sabían que los acompañaba mucha nieve y todas las cosas adversas que vivieron, pero ellos podían seguir conectando su comportamiento con lo que realmente querían ser y lo que realmente les importaba en esa situación. ¿Qué quiere decir? A algunos les importaba demostrarse que iban a luchar hasta el último día. Esa es una. A otro padre, ¿cómo se llama? Fernando, es que se llama Nando Parrado, el que salió con Canesa, Fernando. decía que él sabía que, ¿cuál es el apellido? Perdón, no sé si me confundí. Parrado, sí, Parrado, eso, Parrado. Nando Parrado, sabía que era una probabilidad quedarse por allá, pues caminando y buscando la salida, porque realmente era un dejar toda su energía en una caminata de la que no había seguridad. Pero es que aquí lo más importante no era la seguridad de lo que iba a pasar, sino la certeza de lo que él quería hacer. Y eso es tan importante en la vida, porque puedes sentirte de muchas formas. Hay una frase que dice, sentirse mal es estar mal, no siempre. A veces te sientes mal, pero estás persiguiendo algo más importante que esa sensación que estás experimentando. Y eso era lo que yo veía con ellos mientras caminaban. Ellos estaban avanzando, estaban en un lugar diferente, con una propuesta distinta, querían intentarlo y en ese intento hay demasiado logro también en el intento, no solamente en el resultado. Ese es uno de la flexibilidad psicológica que la mayoría de los sobrevivientes tuvieron que dirigir, porque donde ellos se quedaran en, ay, porque a mí, pobrecito, no soy capaz, ya no voy a salir aquí. Me imagino que tuvieron momentos de crisis que son válidos, que son necesarios también, de dolor, de tristeza, pero no se quedaban en ese lugar. Ellos sabían que había algo más y querían que su comportamiento estuviera alineado con la persona que ellos querían ser en esa situación. Una persona que se esforzara hasta el último instante. ¿Qué piensas de ese Exacto. aprendizaje, Jennifer? Y si lo pudiste ver en esa película. Sí, lo que dices es muy cierto y complemento con que me llamaba mucho la atención los planos que se hacía de la cordillera mientras ellos caminaban, porque nosotros decimos, ah, ¿por qué no salieron antes? Porque hubo personas que decían, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué esperaron tantos días? Y los planos de la película te muestran el por qué no salieron antes. O sea, Claro. mira, yo vivo en Chile Oh, eso es un dato muy y importante. Cuéntale a claro, todos. yo vivo en Chile y acá detrás de mi casa se ve el volcán Yaima. El volcán Ujú. Yaima es imponente, es gigante, hace parte de la cordillera de los Andes y cuando nosotros vamos al volcán, porque cuando en la época de invierno que está la nieve, es donde se concentra la nieve, ya es una cosa gigantesca, o sea, nosotros no llegamos ni siquiera a la cola del volcán. Imagínate, ellos no subieron solo ese cerro, sino muchos cerros donde parecía que no hubiese esperanza, o sea, donde tú no veías más que nieve. Y por eso quiero resaltar de la película, con lo que tú dices, algo que me impactó mucho y me llamó mucho la atención, que fue cuando Nando y Roberto están mirando hacia el horizonte y tienen la conversación de que Nando le dice, mira, más allá, o sea, se ve pura nieve, se ve solo montañas,
y Nando le dice, ¿ves allá? Se ve como una pequeña zona que aparenta que no tiene como mucha nieve. Ahí está Chile. Y Roberto le dice, ¿lo ves? Le dice a Roberto, y Roberto lo ve a él. O sea, no mira la montaña, no mira si está, Así si no es. está, lo ve a él. A mí eso me impactó mucho porque es un relato real. O sea, es algo que ocurrió, que Pablo Bierzi en el libro lo resalta, que ocurrió porque Roberto mira a Nando y le dice lo veo, que ocurre tal cual como en la película. O sea, no dice lo veo viendo para la montaña, dice lo veo viendo a Nando, porque veía la fortaleza en Nando que decía, si tú lo ves, yo lo veo, yo estoy contigo. Así es, sí, esa parte es supremamente especial. Y en la película también vemos cómo todos están haciendo algo en ese momento. Todos en los diferentes días están haciendo, están asumiendo un rol, se están moviendo, están hablando, algo están haciendo. Me imagino que también tiene que ver con esto del que el frío es impresionante, entonces no te puedes quedar quieto, la idea es que te muevas para generarte un poco más de calor. Y también a ellos en una de las entrevistas les preguntan que cómo hacían, si sintieron ansiedad, si se sentían desesperados. Les preguntaban como por toda esta parte emocional, que cómo lograban salir adelante con la ansiedad. Y ellos decían, algunos, porque también es cierto, como tú lo planteabas al principio, no todos vivimos la experiencia de la misma manera, pero ellos decían, no daba tiempo. A mí escuchar eso me pareció fundamental porque eso no significa que ellos no estaban sintiendo, claro que estaban sintiendo, solo que ellos estaban enfocados en una cosa que también trabaja la terapia de aceptación y compromiso, Jennifer, quiero contarte, y es en las acciones comprometidas y en los valores. ¿Qué significa esto? Lo que es realmente importante para mí, la persona que yo me quiero convertir en esta situación va más allá de la meta. La meta era salir, pero mientras yo salía hay un montón de cosas que mueven el que yo pueda llegar a esa meta o no, porque pueden pasar las dos cosas. Y es, ¿qué es lo más importante para mí en esta situación? ¿Qué es lo que yo quiero ser mientras la atravieso? Y la otra es, ¿qué decisiones quiero tomar en mi día a día? Que a pesar de que yo esté sintiendo un montón de cosas, quiero tener acciones comprometidas. Y muchos la tuvieron a través del servicio, a través de ir a caminatas para ver si había solución, a través de conversar con los que tal vez no se sentían tan bien, a través del cuidado. Y esas acciones comprometidas hacen que tú no estés enganchado solamente en lo que sientes, sino que estés también conectado con la persona que quieres ser. Susan David lo menciona en sus libros y dice, con esa sabiduría interior hay algo más allá, porque a veces creemos que solo nuestras emociones regulan nuestro comportamiento. Si yo me siento de una forma, yo siempre voy a actuar así, pero realmente yo puedo sentirme de una manera y tener acciones comprometidas. Entonces, otro aprendizaje, Jennifer, y es el tema de lo colectivo. Me gusta mucho el que tú puedes salvarte de una situación solo a veces. En esta era imposible. En esta necesitabas de los demás para poder sobrevivir. Y ellos cuentan que cuando llegó el alud, que fue esa avalancha terrible que se llevó creo que a las 3 personas que murieron ya lo último, ellos dicen que el primero que salió tenía un miedo horrible porque él decía, ¿cómo me voy a quedar solo aquí? Era como que si estoy con los otros tengo esperanza, pero si estoy solo, ¿cómo voy a sobrevivir? Y ese mensaje también me gustó demasiado porque lo que a ellos les hacía sentir ese impulso de vida también era saber que había otros acompañándolos en ese camino. Entonces, ¿cómo es tan importante el activar nuestras redes de apoyo cuando pasamos un momento adverso? Necesitamos de los demás, podemos levantar la mano, podemos pedir ayuda, necesitamos de los otros. La enseñanza de lo colectivo y la necesidad de tener a otros acompañándonos en el camino también me gustó muchísimo de esta película. Toda la razón y de que no todos somos buenos en las mismas cosas. Exactamente, súper. Necesitamos el apoyo de otro, que sea, por ejemplo, Roy, justamente podía ver lo de la radio, arregló la radio, porque había hecho algunos semestres de, eh, ¿cómo se llama? De Ingeniería, tecnología, de ingeniería, claro. Roberto y Gustavo Servino, que habían estado unos pocos meses en medicina, podían tener estos conocimientos muy pocos, pero que pudieron prestarlos como ayuda a los demás. Liliana y Javier, que eran los mayores, podían tener este rol paterno.
Uno de los que a mí me dolió mucho es Marcelo, Sí, también. que era También el me sentí capitán, muy, sí, que él se muy, sintió responsable todo el tiempo por lo que ocurrió y que fue, como vemos en la película, él fue el que empezó a dar directrices y de cómo había que hacer las cosas. Él y siempre cuidando tuvo la a los fe. más pequeños, cuidando a los más pequeños también. Cuando Sí, decían, no hablen de eso, en la película me llamó mucho la atención cuando decían, háblenlo entre ustedes, pero que los más pequeños no lo sepan, porque él sabía que había que mantener la esperanza, porque cuando sientes que ya no tienes esperanza, te empiezas a derrumbar. exacto. También, por ejemplo, el buen humor o la buena actitud de Carlitos De Páez, Carlitos Páez, ese personaje, que, sí, que yo creo que la película no le hizo mucho sí, honor a muchas a de las todo lo cosas que dicen que él hace que y hizo, que claro, fue como lo que su importante. humor, Exacto, la importancia de tener a alguien que le baje como la revolución a toda la angustia y conecte con lo cómico de la situación. Y esto no es evitación, ojo con eso, porque la gente piensa, ah, no, claro, eso es evitativo. No, eso es que en una situación exacto, adversa tú puedes conectar con todas tus emociones. Nos han hecho pensar exacto, que solo puedes conectar con una. Si estás triste, siempre triste. Eso no es real. Aún experimentando la mayor parte del día tristeza, preocupación, ansiedad, también puedes conectar con la alegría, pero debemos desarrollar la capacidad de darnos cuenta de lo cómico, de lo gracioso de una situación. Es exactamente. impresionante, es impresionante. Son muchísimos aprendizajes. ¿Hay uno más que creas que se te queda ahí en el tintero, que recuerdes? Em, Si quieres, la te voy forma en cómo, contando. Ah, ok, dale, adelante. no, no, la forma, quería solo comentar que la forma en la que, como tú decías, se mantuvieron unidos era porque era un grupo que tenía unos valores también muy claros, muy establecidos. Entonces, ellos mismos lo dicen, no es lo mismo que no sabemos cómo hubiesen reaccionado porque, por ejemplo, Pedro Algorta dice, no, es que esto es como del ser humano, el ser humano Instinto del va a ser reaccionar de esta humano. manera, claro. Y Roberto Canesa le decía, yo no creo, porque aunque sí está el tema del instinto humano y todo esto, algo que a ellos los beneficiaba es que era un grupo que en su mayoría se conocían desde muy pequeños. Entonces tenían como una escala de valores muy parecidas y que no hubiese sido lo mismo que hubiese sido un vuelo comercial, por así decirlo, en el que quizás hubiesen niños y los papás obviamente hubiesen tenido que privilegiar a sus niños con diferentes situaciones. Entonces, como que a ellos igual los mantuvo muy unidos el hecho de que en su mayoría se conocían y podían tenían como esta misma escala de valores en las que se podían como ayudar y complementar, porque aunque algunos no eran del equipo de rugby, se conocían entre sí, como Numa. Yo también creo que ellos tenían unas características que si bien Sí, desarrollaron muchas en esa situación, que las desarrollaron, porque por ejemplo Carlitos Páez cuenta que él era súper flojo, pues que él era sí, atendido, cuidado, que él la verdad después se dio cuenta que era demasiado mimado en unas situaciones. Mm, y que esa experiencia le demostró que él podía desarrollar otras cosas, que él no era solamente eso, que él tenía exacto. otras formas y que era más fuerte de lo que pensaba y todo lo demás. Mm, Sí creo que habían unas características previas en ellos que los hacían conservar esas habilidades y que la montaña las llevó a un nivel más alto, las llevó a un punto más exactamente. alto. A mí me asombra, por ejemplo, el tema de cómo la creatividad florece en la adversidad. En cómo Sí, cuando tú estás en una sociedad que no es la sociedad de la nieve, sino aquí regulada por otras normas y otras formas, tú piensas que no puedes vivir si no tienes internet. Tú piensas que no puedes comer si no está la comida que te gusta. Tú piensas que es imposible hacer un montón de cosas y llegas a esta circunstancia y te das cuenta, no es imposible. Hay unas situaciones que te colocan en un punto en donde empieza a aflorar toda tu capacidad de hacerle frente. Y me gustó mucho un comentario
que vi en una de estas cosas que hemos visto sobre la sociedad de la nieve, que decía, yo salí de la sociedad de la nieve sintiendo más ganas de vivir que nunca. O sea, como me parece Mm. muy lindo que una película haga eso, porque claro, tú piensas, si ellos, con todo lo que tenían en contra, que pudieron y conservaban esa fuerza y ese deseo de salir adelante y de salir de esa circunstancia y anhelaban por todas sus fuerzas vivir, cuanto más yo que tengo lo mínimo, una cama en donde dormir, que tengo problemas, pero puedo ir y decirle a alguien que por favor me ayude, que por más adversa, es como que ves las circunstancias más difíciles en las que podrías estar y dices, si ellos siguen conservando ese instinto, yo también puedo salir de esta situación. Que una película haga eso me parece fenomenal. Sí, y muchas personas, sobre todo en las redes sociales, la comparan mucho y dicen, no, pero ¿para qué hicieron esta nueva película si ya existía No, una muy película? distinta, Dicen, sí. ya existía una película o muchas Para personas quienes no dicen, saben, porque Jennifer, de pronto hay personas que no saben, cuéntanos cómo mm, se llama la película que ya habían hecho sobre claro, este tema. bueno, hay varias, pero Ujú. la primerita que salió parece que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes. Eso fue como en el 76. Y después en el 93, si no estoy mal, salió Viven, que es como la más recordada, que es por el libro que hizo un inglés donde relató las circunstancias que pasaron este grupo de personas de la Sociedad de la Nieve, pero él nunca conversó con ellos. Entonces, fueron como relatos por testimonios que había escuchado. Y se hizo Viven, que es muy estadounidense, muy hollywoodense, que igual impacta, igual llama la atención, pero no tiene como este realismo y lo que te decía, muchas personas dicen, ¿para qué se hizo esta otra película si ya existía otra? O dicen la original. Y ahí hay un error porque No, Viven no no es fue lo una película, no original. es una, ninguna es original, porque esto es una historia real. Entonces, como es una historia real, todas las películas que se puedan hacer son adaptaciones de la historia real. Entonces, como es súper importante entender eso, porque las Así personas dicen, es, no, ¿para qué así es. verla? Claro. Y bueno, y además que esta película también tiene el respaldo de todos los involucrados y de los familiares de los que fallecieron. Claro, y tuvo en cuenta a los que no sobrevivieron, que también importan. Ellos también Exactamente. tienen mérito en esta historia. Ellos también, tam- también son demasiado importantes. Su lucha, su Exactamente. esfuerzo, los que tal vez, bueno, hay unos que fallecieron de manera inmediata, pero hay otros que fue en el camino y en ese camino también hay algo que decir. Y dejaron cartas, dejaron aprendizajes, en ese momento fueron importantes algunos de ellos. Entonces, todos cuentan. Eso es lo que también me gusta mucho de esta película, que hace un homenaje a todos los que la vivieron y no solamente a los que sobrevivieron la situación. Entonces, bueno, hay Sí. muchísimo que decir, entre ellos algunas cosas para conclusiones. Jennifer, voy a ir mencionando algunos aspectos importantes que la película nos hace ver y me gustaría escuchar si hay alguno que se te pasa por allí por la mente. Primero, la importancia de conservar su fe en un momento de hostilidad y adverso. Ellos conservaron su fe en ese momento por lo menos. Algunos ya después cambiaron, tomaron otras decisiones, pero en ese momento el hecho de rezar juntos, de orar juntos, pues de tener ese espacio, ellos comentaban que algunos se alejaban, pero después como que ese momento les otorgaba algo y se unían, porque Mm. estar todos juntos con un mismo propósito les daba tranquilidad. Entonces, el hecho de que pensaron los unos en los otros, se cuidaron en una situación adversa, cuidaban de los demás, se cuidaban a sí mismos, idearon estrategias para poder hacerle frente a esta situación tan difícil. Activaron su creatividad en un momento adverso, está el que hizo las gafas con cualquier cosa que se encontró, Mm. el que hizo el bolso para que el otro pudiera sobrevivir mientras iba y caminaba y buscaba ayuda, el bolso de dormir o esto para poder Sí. arroparse. Entonces siempre hay algo
hay alguna habilidad que tú puedes poner a disposición de una situación. Eso también me confrontaba mucho mientras veía la película. Hay algo que tú haces que puede ayudar a lo colectivo y mientras se protege lo colectivo, también se protege lo individual. Esa debería ser pues la premisa. Cuidamos de los otros y eso también produce que vayamos cuidando de nosotros mismos. Debe ser un equilibrio allí. Entonces, bueno, no sé si hay otro aprendizaje que quieras que dejemos en este último momento del psicofil para ir cerrando. Sí, comparto lo que dices sobre la ayuda mutua, sobre el poder darnos también por el otro, para ayudar al otro. Es súper importante, o sea, saber que no somos seres individuales. Siempre nuestras acciones van a Necesitamos de los repercutir, demás. exacto, van a hacer eco en los demás y por eso es súper importante entender que nos necesitamos y que aún en nuestra sociedad, o sea, la que tenemos nosotros acá en la vida cotidiana, necesitamos también entender que podemos crear esos vínculos, que podemos ser un apoyo para el otro, que no todo está perdido, que a veces hay momentos que las situaciones son muy, muy adversas. Por ejemplo, yo estaba escuchando, porque tú no sé si sabes, pero bueno, esto es como un paréntesis. En Corea del Sur es uno de los países con más suicidios, con más temas de Sí, lo he escuchado. suicidios. Y yo escuchaba a una chica coreana que estaba dando como los comentarios de personas en Corea sobre la película, sobre cómo les pareció la película, qué opinaban sobre la película. Y una de las cosas que me llamaban mucho la atención en los comentarios que ella leía era sobre las personas decían, gracias a esta película yo puedo saber que puedo salir de mi depresión, que no todo está perdido, que no todo es malo, que así como Nando, por ejemplo, que perdió a su mamá, perdió a su hermana, perdió a su mejor amigo, perdió a su otro mejor amigo, perdió a sus dos mejores amigos en el lugar. Él estuvo en coma casi 4 días o 4 días y medio. Los amigos pensaban que estaba muerto y que aún así él eh, pudo sobreponerse y pudo luchar fue el que caminó y el que hizo esto, que ellos también iban, que en la vida también iban a tener obstáculos y que iban a poder sobreponerse. Entonces eso me Sí, pareció muy ¿sabes? bonito. Sabes que eso que dices también quería hacer una anotación y no fue como que al día siguiente ya Nando estaba listo y se fue a caminar. Fue entender que pasó por todo eso. Tal vez en este momento no puedes hacer todas las cosas que quieras hacer porque estás atravesando un momento difícil, pero esto no va a ser para siempre. Pero vas a poder tomar más adelante algunas decisiones para continuar. Eh, Nando no salió al otro día, pero se repuso. O sea, nos vamos a reponer. Al final el ser humano puede reponerse de las situaciones adversas y tiene una alta capacidad de resiliencia que a veces las circunstancias no cómodas, las circunstancias incómodas ayudan a que pueda surgir. Entonces, sí, me gusta mucho esa reflexión. Muchas gracias por recordarla. Sí, y también cuando Numa fallece, que deja escrito en el papelito que en muchas partes ponen la frase de Numa, pero en realidad es un versículo Claramente, bíblico. sí. Claro, es un versículo bíblico donde Jesús le dice que no hay, donde Jesús dice que no hay amor más grande que el que da El la que da vida la vida por sus amigos. por sus amigos. Y esto, o sea, esto nos hace ver que no solamente él, su fortaleza o lo que hacía, lo hacía por sí mismo, sino porque se aferraba como a su creencia, a lo que él creía, y que hasta el último momento se aferró a eso y por eso escribió a su fe. Exacto. Así es. Muchísimas gracias, Jennifer. Tanto que decir, hay tanto que decir. Yo sé que se quedaron por fuera muchos aprendizajes porque son demasiados, pero también queremos leer los suyos. Sé que ustedes, quienes están viendo y escuchando esto, tienen algo que decir frente a la película, se quedaron con una reflexión. Colóquenla en los comentarios, será un gusto para nosotros leerla. Gracias por haber escuchado hasta el final. Esperamos que pueda ser útil para ustedes. Gracias a ti, Jennifer, por acompañarme. De verdad, muy valioso este espacio.
Muchas gracias a ti por la invitación, es súper lindo. Hay algo que quiero agregar, que antes de que se me olvide, es que vi Dale, claro que yo sí. vi esta película porque vi que tú hiciste un, Ah, okey. sí, por eso yo vi la película y yo dije: "Ah, hicieron una película sobre esto", porque la verdad yo no había escuchado nada de que hubiesen hecho la película, no sé por qué, Ah, pero sí. no, Gracias, gracias por decir sí. eso. Bueno, son recomendaciones que hago en mi cuenta de Instagram. Ya saben, si no me siguen, psicóloga Mayra Casanova, pueden ir a seguirme. Allí cuando vemos algo que pueda ser edificante, que nos pueda servir, que pueda traer un mensaje, que se pueda analizar, generalmente hacemos recomendaciones. Entonces, muchísimas gracias por decirlo. Y bueno, a todos, gracias por llegar hasta este último momento de este psicofil. Suscríbanse, dejen sus comentarios y recuerden que se vendrán otras películas para analizar. Gracias, Jennifer, por acompañarnos. Gracias por la invitación, te quiero mucho. Yo también, hermanita. Que Dios te bendiga. Hablamos. Chao. Chao.